You talk about Chinese boxing. How does it differ from, say, our kind of boxing? Well, first we use the feet. That's and then start. we use the elbow. And you use the thumb too? You name it, man. We use it all. You have to, you see, because, I mean, that is the expression of the human body. I mean, everything. I mean, you know, not just the hand. And when you're talking about combat, well, I mean, if it is a sport, now you're talking about something else. You have regulations, you have rules. But when you're talking about fighting as it is, no rules. With no rules. Not real fighting. Well, then, baby, you better train every part of your body. And when you do punch, now I'm leaning forward a little bit, hoping not to hurt any camera angle. I mean, you got to put the whole hip into it and snap it and get all your energy in there and make this into a weapon. Ahora, este instrumento es realmente, como decimos nosotros, es un instrumento que hace trabajar el cerebro porque tiene 4 técnicas completamente distintas. Yo voy a ver si puedo mostrar un poco. Así, esta es la mano, por supuesto, la mano derecha. Esta es la mano izquierda. No tiene nada que ver esta mano con esta mano. Ahora, si ponemos el teclado y hacemos la escala, van a notar que no es como el piano que hace do, re, mi, fa, sol, y una nota está al lado de la otra. Acá no, él hace el... O sea, todo se abre y cuando se cierra cambia. Totalmente cambiada. Ahora, por eso es diatónico. Esta mano también, usted hace una escala. Abriendo una cosa y cerrando cambia. Hasta tiene otro sonido. Es diatónico porque tiene abriendo un sonido y cerrando otro. Pero es cuatrotónico también porque aquí cambia, en la mano derecha cambia completamente. Tiene los acordes que se pueden hacer como más casi como en el piano.
Entonces mi deber es hacer cosas, porque si yo voy a seguir siendo como la mayoría piensa, yo voy a tener que pensar como pensaban los otros, entonces yo también estaría en el mismo juego. Yo, al contrario, yo creo que a mí me quiere mucho, sobre todo la juventud de mi país, y de todos los países el que está con Piazzolla más, siempre es la juventud. Esa es la gente que me apoya, esa es la gente que no le gusta lo viejo, lo repetido, o sea, el problema mío es que yo estoy en contra de todo lo que se repite y de todo lo que es fácil, porque es mucho más fácil para una persona tocar el choclo, la comparsita, Adiós muchachos, o tocar uno, o tocar Adiós Pampa Mía, temas que se escribieron hace 40 años atrás, pero que son muy lindos. Pero estamos viviendo en el año 84, yo no puedo salir a tocar el choclo o tocar el tango 1, porque ya está pasado, estamos en otro momento y creo que el lenguaje es otro. Listen, you see, really, to me, okay, to me, ultimately, martial art means honestly expressing yourself. Now, it is very difficult to do. I mean, it is easy for me to put on a show and be cocky, yeah, and be flooded with a cocky feeling and then feel like pretty cool and all that. Or I can make all kinds of phony things, you see what I mean, blinded by it. Or I can show you some really fancy movement. But to express oneself honestly, not lying to oneself, and to express myself honestly, now that, my friend, is very hard to do. And you have to train. You have to keep your reflexes so that when you want it, it's there. When you want to move, you're moving. And when you move, you are determined to move. Not taking 1 inch, not anything less than that. If I want to punch, I'm going to do it, man, and I'm going to do it, you see. So, I mean, so that is the type of thing you have to train yourself into it, to become one with the, you think?
Oh, you see, the title of that particular episode of Longstreet is called The Way of the Intercepting Fist. Now, I think the successful ingredient in it was because I was being Bruce Lee. Yourself. Myself, right. And did that part, just express myself, like I say, honestly express myself at that time. And because of that, I brought, favorable mentioning in, like, New York Times, which says, like, the Chinaman, who incidentally came off quite convincingly enough to earn himself a television series, and so on and so on and so forth. Y yo, muy orgulloso, me fui a París con todas esas partituras debajo del brazo, se la entregué a Nadia Boulanger, y Nadia Boulanger empezó a revisar toda mi música, y le dice, esto está muy bien escrito, pero en ninguna de estas obras encuentro a Piazzolla. ¿Me puede decir qué es lo que hace Piazzolla? Ella, más o menos, pienso que se daba cuenta que yo hacía otra música, que yo venía de una extracción de música popular. Con mucha timidez, yo le dije, señora, yo toco tangos y toco el bandoneón. Hacía 5 años que yo había dejado de tocar el bandoneón y de tocar tangos porque tenía mucha vergüenza de seguir tocando tangos porque me consideraba ya un compositor de música sinfónica. Entonces no quería tocar tangos. Y Nadia Boulanger fue la mujer, yo digo siempre que fue como una segunda madre para mí, porque me dio todo. O sea, yo ataqué por las palabras de Nadia Boulanger, que me dijo, el tango es una música hermosa y el bandoneón es un instrumento realmente maravilloso. Toqué un pedazo de una música mía, de un tango mío, y ella me dijo, esto sí que es Astor Piazzolla. La otra música que usted me hizo ver no tiene nada que ver con Piazzolla. Siga en esto que le va a ir bien.
martial art has a very, very deep meaning as far as my life is concerned, because as an actor, as a martial artist, as a human being, all these I have learned from martial art. Maybe for our audience who doesn't know what it means, you might explain exactly what you mean by martial art. Right. Martial art include all the combative arts like karate or Judo. karate, judo, Chinese kung fu or Chinese boxing, whatever you call it. All those. You see, like Aikido, Korean, I can go on and on and on. But it's a combative form of fighting. I mean, it's not, some of them became sport, but some of them are still not. I mean, they use, for instance, kicking to the groin, jabbing fingers at the eyes and things like that. Yo, a pesar de que yo dejo de tocar tangos para dedicarme a una música más compleja, más evolucionada, y yo me dedico al tango y el tango me empieza a gustar y a gustar mucho, pero yo aprovecho todo el conocimiento, la cultura musical que yo tuve durante los años que estudié con Alberto Ginastera y con Nadia Boulanger. Todo ese conocimiento musical lo pongo yo al servicio del tango que yo siento y que realmente conozco muy bien, porque toqué durante casi más de 20 años, toqué en las mejores orquestas de Buenos Aires, escribí para las mejores orquestas, trabajé en casi todos los cabarets de noche tocando tangos, así que tengo una cabeza enorme, toda llena de tangos. I mean, it might sound too philosophical, but it's acting, or acting, unacting. You've lost me. I have, right? So what I'm saying, actually, you see, I mean, it's a combination of both. I mean, here it is the natural instinct, and here is control. You are to combine the two in harmony. Not, if you have one to the extreme, you will be very unscientific. If you have another to the extreme, you become all of a sudden a mechanical man, no longer a human being. So it is a successful combination of both. So therefore, it is not only, so therefore it's not pure naturalness or unnaturalness. The ideal is unnatural naturalness or natural unnaturalness. Yin yang.
Y con una cosa muy importante, música. Música más tango, igual a evolución, igual a búsqueda, igual a todo lo que debería ser el tango hoy. Lamentablemente, el 99% de los compositores de tango, los músicos de tango, intérpretes de tango, no tienen una cultura musical y eso es lo que le impide a ellos evolucionar. Entonces, ¿qué ha pasado? Se produjo una guerra de uno contra todos. Y fue muy duro porque son casi 40 años de estar luchando y no en vano porque al fin y al cabo el más agradecido y al que mejor le ha ido es a mí. Y el que más se perjudicaron son los que se quedaron, los que más les ha ido mal y los que están muertos son prácticamente los que no han evolucionado, que se quedaron en un estilo de tango de 1940 al 55. Yo avancé y gracias al haber avanzado, el tango mío, mi música no está muerta. You see, actually, I do not teach, karate because I do not believe in styles anymore. I mean, I do not believe that there is such thing as like Chinese way of fighting or the Japanese way of fighting or whatever way of fighting, because unless human beings have 3 arms and 4 legs, we will have a different form of fighting. But basically, we have only 2 hands and 2 feet. So styles tends to not only separate man, because they have their own doctrines, and then the doctrine became the gospel truth, that you cannot change, But if you do not have styles, if you just say, well, here I am, as a human being, how can I express myself totally and completely? Now, that way, you won't create a style, because style is a crystallization, I mean, that way, it's a process of continuing growth.
You know what I want to think of myself? As a human being. Because, I mean, I don't want to sound like, you know, as Confucius say, but under the sky, under the heaven, man, there is but one family. It just so happened, man, that people are different. Okay. Empecé a escuchar. Y dije, bueno, por fin. Entonces con mis tíos lo negaban a Piazzolla. Y yo discutía, yo tenía 14 años, a mis tíos les decía, pero no ven a los aviones que aterrizan, no ven los edificios, no ven el tráfico, los autos. Eso es Piazzolla, es el futuro, la ciudad que crece, eso no es el tipo ahí llorando porque la mina lo abandonó. Y sigo pensando lo mismo, Piazzolla es el futuro. Yo tuve la feliz idea para mí, por supuesto, de cambiarlo y desde 1940 aún hasta hoy día he tenido, diría, todos los problemas más tremendos en mi vida por una sola causa, por querer cambiar, por querer evolucionar en una música popular que se llama el tango. Empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor. Llevo el sur, como un destino del corazón. Soy del sur, como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur, como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero, sur, sur, te quiero. Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor. Quiero el sur,
su buena gente, su dignidad. Siento el sol como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur, llevo el sur. Te quiero, sol. Te quiero, sol. Donde el Taura se la da de Don Juan y hermoso Dario de Maleo, claro. Con un paso baratina cualquier gil en su miserable fantasía y se cuelga de zapatillas que apenas se sostiene de los cables de la luz. Mi Buenos Aires, querido. Confesando tu locura en el gentío y tu extraña soledad. Y el tango en su rincón de siempre.